salud está en juego, la información es tu mejor aliado. Y con la guía de expertos, consejos de prevención y lo último en avances médicos, llevamos la salud hasta tu hogar. Aquí comienza Cita Médica con Cristian León. Muy buenas tardes, amigos de CB Televisión, ¿cómo están? Yo soy Cristian León, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Cita Médica. Quédese con nosotros, recuerde que estamos completamente en vivo, transmitiendo los días lunes a partir de las 5 de la tarde. Si usted está viendo la repetición, quédese con nosotros porque el tema del día de hoy le va a interesar. Y quiero presentarles que justamente en el programa especial, quiero compartirles que está invitado, él es el doctor Francisco Gabriel Ángeles Moreno, él es cirujano, es ortopedia y también cirujano de columna vertebral, que pues la verdad son temas bastante interesantes y que por primera vez tenemos un tema como este aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian León. Pues un gusto poder estar en tu tribuna y tener este alcance tecnológico a nivel de Michoacán, de Estados Unidos, y esperemos que en un futuro todo el mundo nos pueda ver, porque este día vamos a tratar de las nuevas tecnologías que hay para el tratamiento en la patología de la columna vertebral, el raquis. Y bueno, pues un gusto poderlos acompañar y estar aquí contigo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y pues, ¿qué te parece si vamos comenzando con el programa? Fíjate, me voy a adelantar poquito con la respuesta de la gente, que ya ves que te comentaba que salíamos a hacer Vox Populi. Algunos de ellos nos decían que incluso no sabían el tema de la columna, no sabían que a lo mejor puede estar a su alcance en cuestión monetaria, no sabían que va avanzando la tecnología, nos van presentando nuevas opciones para poder tener una cirugía de columna y más, y que no nos quede a lo mejor como una, pues ahora sí que nos vaya a perjudicar hacia un futuro, sino que al contrario, nos beneficie. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy porque la gente estuvo muy interesada ya en el público y dieron también su opinión respecto a. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si en esta primera media hora estaremos hablando sobre estas técnicas de mínima invasión y endoscopía en la columna vertebral, que de verdad muchos podrán decir esto qué es? Cómo se lleva a cabo, cómo se come, cómo se ve o cómo se trabaja. ¿Qué es este tema? Claro, pues primero que nada me gustaría hablarles un poquito de lo que es la patología discal. Quiero que sepan que todos los seres humanos tenemos aproximadamente un promedio de 33 a 34 vértebras que van a organizar e integrar nuestra columna vertebral. Van a ser 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 vértebras coxígeas que van a estar fusionadas. Estas vértebras que van a formar nuestra columna vertebral, si nosotros la miramos de frente, pues pareciera que está completamente recta. Claro. Pero si tú la giras y la ves de perfil, como es esta proyección, podemos ver que tiene curvaturas que se le conocen como fisiológicas. Fisiológicas es aquello que ya nacimos con ello. ¿Esto qué significa? Que tenemos una curvatura hacia adelante. Si yo pongo aquí del lado de perfil, podremos ver la lordosis cervical, que va a estar compensada en el siguiente segmento por una cifosis torácica. Es decir, si nosotros nos imagináramos una letra C, la pancita sería la curvatura o lordosis cervical, que va a estar en el segmento cervical, y en las torácicas esa curvatura se va a hacer hacia atrás, de manera compensatoria. A una lordosis siempre va a haber una cifosis y después de una cifosis siempre va a haber una lordosis. ¿Esto por qué se hizo así? Bueno, ya está muy bien determinado que esto se le llama la biomecánica de la columna. ¿Qué significa esto? Todas las leyes y las teorías de física y de la mecánica aplicados a través de un segmento biológico, en este caso la columna vertebral. En medio de cada vértebra nosotros vamos a ver un pequeño amortiguador, lo voy a decir así para que nos podamos entender. Un resortito, si lo quieren ver así, un colchoncito, una almohadita que va a estar en medio de cada vértebra.
Esa almohadilla o colchoncito se le conoce como el nombre de disco. ¿Qué sería lo rojo que estamos viendo? Exactamente, que es ya. esta gomita Ajá. que queda en medio de cada vértebra. Esta gomita va a tener la importancia, este disco intervertebral, que va a amortiguar el impacto. Es decir, cuando alguien se sienta, camina, carga, fíjense lo que pasa con nuestros discos. Se apachurra. Lo normal es que se apachurre. Ajá. Ya cuando nosotros nos acostamos, esto lo hace por medio de un transporte de líquido que sale del disco hacia la periferia, hacia los platillos, para que éste se pueda ensanchar. Entonces, mientras nosotros estamos parados, caminando, cargando, estos discos se mantienen apachurrados. Pero una vez que llegamos a nuestro domicilio, a nuestro hogar, después de la jornada laboral, estos discos se vuelven a llenar de agua y entonces regresan a su altura normal. Su función es apachurrarse para amortiguar la carga del segmento. Este movimiento nato que va a tener los discos, gracias a esos discos, pues nuestras vértebras van a tener diferentes grados de movimientos en el plano de frente. ¿Qué podría ser? Que eso es normal. Y de los lado, movimientos. exactamente. Esto es lo que, afortunadamente, gracias a esos discos, nuestras vértebras se pueden mover. Ajá. Porque en los segmentos que ya están fusionados, como el sacro y el coxis, ahí no hay discos. Entonces esa parte es una parte fija de la columna, la cual no tiene movimiento, porque ahí no nos interesa que se mueva. Ahora, si estamos hablando que esos discos son el soporte de esas vértebras, como el resortito que hay en medio para amortiguar el impacto, ese disco va a tener dos grandes proporciones. Voy a hacer un poquito aquí de cápsula informativa, pero es de comercial, pero es para entenderlo. Ajá. ¿Alguna vez llegaron a comer alguna goma de mascat que se llamó Bubalo? Ay, sí, el búbalo, sí. El famoso Bubalo, si ustedes recordarán, si lo mordíamos en el centro, salía una líquido. jaleíta. Ajá. Pues nuestro disco intervertebral es como un búbalo. En medio, en el mero centro de nuestro disco, vamos a tener un núcleo pulposo. Ajá. Y se llama pulposo porque precisamente está rico de agua. Más o menos tiene un 70-85% de agua, mientras un 25 a 30% de proteínas que le van a conferir esas propiedades viscoelásticas. ¿Qué significa esto? Pues de amortiguación. Con el tiempo, con el uso, ahora sí que es como los zapatos. Si tú usas un par para los 7 días que trabajas, evidentemente esos zapatos, esa suela, van a tener un desgaste mayor. ¿Por qué hablo de esto? Porque esos discos, como todo en la vida, pueden fallar. Y entonces el disco se puede fisurar y por a través de él salir una pequeña hernia, que es esa bolita o chipote que le sale al disco. ¿Y puede llegar a reventarse? No, ¿O eso no? No es que se reviente como literal un globo que haga pop, no, necesariamente no. Esto lo que ocasiona es que desafortunadamente, pues, o afortunadamente, la médula, que es la estructura nerviosa que le va a dar el movimiento, la sensibilidad y los reflejos a las extremidades, como son las manos y las piernas, pues viene en la parte de atrás, en los agujeros que se llaman agujero intervertebral y el foramen. Ajá. Por esos agujeros viaja precisamente la médula, que es por donde sale ese tejido nervioso, y a los costados en el agujero o foramen de salida, ahí sale el nervio, que son estos pelitos que se ven a los lados, Ya. si se pueden ver. Entonces los nervios salen hacia un costado y la médula sale justo por detrás. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de estas hernias, de esta patología de disco? Pues desafortunadamente que si nos salen a los costados, fíjate cómo se pinza ahí el nervio. Sí. Esa bolita comprime ese nervio. Y entonces nuestro paciente, ¿qué va a padecer o qué va a presentar? Aquí en el modelo anatómico, en color rojo, está esquematizada una hernia entre la cuarta y la quinta, una hernia lumbar. Entonces, nuestro paciente puede experimentar la famosa o clásica lumbociática o la famosa ciatalgia. ¿La has escuchado? Sí. Pues bueno, la ciatalgia en los pacientes menores de 50 años, mayores de 30 años y también dependiendo de su tipo de profesión, pues va a ser un dolor
que van a ser de la región lumbar, se va a ir por la región posterior del glúteo y el paciente lo puede experimentar por toda la parte trasera de su pierna. Ah, sí, cierto. Sí, sí conozco. Lo has gente escuchado, ¿no? Sí, Que no, te y han dicho. conozco, ¿eh? Incluso alguien dice, ay, es que me agaché y sentí como un dolor de ciática. No, y fíjate, yo tengo una amiga que de hecho trabajaba aquí en la radio y hasta le hacía así de, cuando le pasaba eso, le decía, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y necesitaba ayuda para poder como reincorporarse, porque ella decía que era muy fuerte. Sí. Ella decía eso. De hecho, son dolores muy, Ajá. muy tremendamente fuertes y discapacitantes. El paciente, si me lo permites y si me lo preguntas, paciente que llega al consultorio con una A ver, posición cámara 2, muchachos. inclinada, va a llegar caminando de esta manera, claudicando y evitando que el centro de carga sea justamente en el centro del disco, porque cuando hace esto, le descarga un poquito de peso a ese nervio, esa estructura que se pinza cuando sale la hernia. Entonces el paciente experimenta el dolor intenso que justamente hace lo que tú bien hiciste, se doblan. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si ellos estiran la pierna, el nervio se estira y se pinza con la hernia. Entonces la posición de gatillo, se llama posición de gatillo o de fetal, hace que el nervio se relaje y disminuya la compresión. Entonces, esos pacientes que tú veas doblados desde el principio, que no caminan derechos, que caminan de lados como si estuvieran en una mal posición, muy probablemente su problema sea una hernia de disco. Y fíjate cuántas personas no han de saber que tienen esto. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Antes, me encantaría que nos invitaras a todos los que te estamos viendo en este momento, dónde te podemos encontrar, qué nos ofreces también y más que nada también ahí va a aparecer el número de contacto para que se comuniquen contigo y nos ofrezcas tus servicios. Y regresando de la pausa, platicaremos sobre estos proyectos que has presentado alrededor del mundo, esta nueva manera, ¿sale? Con Adelante, mucho gusto, está tu Cristiana. cámara aquí, tu cámara 3. Bueno, pues los esperamos con mucho gusto y con toda la tecnología en el Hospital Victoria, ubicado en la avenida Acueducto, número 2800, en la colonia Lomas de Hidalgo, código postal 58240. Ahí atendemos el consultorio principal, pero también podemos atenderlo en cualquier otro hospital que sea su emergencia y que tenga algún problema que tenga que ser valorado por un especialista en cirugía de columna vertebral. Ahí está, para que de esta manera se comuniquen con ellos. Recuerden, le estaremos compartiendo a lo largo del programa sus formas de contacto. Y si ustedes conocen a alguien que esté padeciendo de alguna de estas enfermedades que nos mencionó y que más adelante vamos a seguir compartiendo, comuníquense, de verdad vale mucho la pena. Tenemos sorpresas más adelante para todos ustedes. Quédese con nosotros, no le cambie, regresamos con más. Ya estamos de regreso con todos ustedes en Cita Médica. Ahora, amigos de CB Televisión, a todo el público que nos está viendo, quiero presentarles a todos ustedes al doctor Francisco Gabriel Ángeles Moreno. Él es cirujano de columna vertebral y que tiene una trayectoria muy importante y pero muy importante que ponga mucha atención a lo que nos va a platicar. ¿Quién es el doctor Gabriel? Bueno, pues el doctor Gabriel Ángeles estudió en la Universidad de Michoacán, es orgulloso nicolaíta, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Posteriormente realizamos una especialización en el área de traumatología y ortopedia en el Hospital Regional de Tlanepantla por el ICEMIM, que es un tipo de seguridad del Estado específica a los trabajadores de los municipios, profesores, maestros, empleados de cabildo. Y posteriormente aplicamos una alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el Hospital Regional 1 de Octubre en la Ciudad de México, en Lindavista. Y posteriormente viajamos a la ciudad de Bogotá, Colombia, durante 3 años seguidos. Desde el 2021 al 2023
para realizar un entrenamiento en técnicas de mínima invasión y endoscopía con el maestro Felipe Ramírez de León, que es un cirujano de columna ortopedista que lleva ya más de 30 años haciendo estas técnicas. Nosotros podríamos pensar que esto es nuevo, pero en realidad en otros países llevan varios años, como son en el caso de Colombia, como el caso de Seúl en Corea, los mismos alemanes, Estados Unidos, todos menos los mexicanos, desafortunadamente. Pero bueno, después de este año viajamos a la ciudad de Frankfurt, en Alemania, a realizar otro tipo de entrenamiento en cirugía endoscópica, pero esta se le conoce como endoscopía unilateral, que es del mismo lado, pero biportal porque se utilizan dos pequeños orificios de 8 a 7 milímetros, por los cuales empleamos una cámara de un lado y unas pinzas muy finas y largas para hacer la cirugía. El año pasado, en el 2024, presentamos en el Congreso en el cuarto Congreso Internacional de Artroplastía, en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, presentamos una técnica que orgullosamente desarrollé en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Esta técnica trata es un tratamiento a bajo costo para fracturas en pacientes con osteoporosis, para disminuir los costos, ya que desafortunadamente pues, los institutos en general de todas las instituciones públicas en ese tema tecnológico de la mínima invasión y la endoscopía están un poquito limitados. Pero bueno, presentamos la técnica titulada reexpansión vertebral mínimamente invasiva, Ángeles Rebatú. El primer apellido es de mi autoría y el segundo apellido es de mi maestro de la Ciudad de México, el doctor Alejandro González Rebatú, que él en su momento me enseñó a reexpandir las vértebras, pero en una técnica abierta. Entonces, pues bueno, básicamente es también pertenecemos a la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología. Fuimos fundadores del Colegio de la Ciudad y Valle de México de Traumatología y Ortopedia en el 2019, con mi maestro, el doctor Carlos Vélez. En ese tiempo él era el maestro de la especialidad de ortopedia en el Hospital Regional Tlalnepantla. También somos socios de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna AC de México. Recientemente, en el 2023, ingresé como socio de la Sociedad Mexicana de Endoscopía de Columna Vertebral, la SOMEC, y este año estoy ya terminando el trámite para adherirme a la Sociedad de Cirugía Endoscópica Biportal, que se abrevia V. Entonces, pues ya llevamos una buena trayectoria, buen por así tramo. llamarle. Claro, también damos clases, soy profesor adjunto del programa de especialización de ortopedia en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Somos formadores de residentes, futuros especialistas en traumatología y en ortopedia, y por ahí estamos queriendo hacer más cosas académicas. Oye, fíjate qué interesante es poder conocer, qué interesante es poder aprender, y lo más importante, que tú sí traes muy bien esta parte humana, esta parte de querer ayudar a los demás, la ética, la moral y todo, y eso es muy bueno. Muchísimas felicidades. Nuestro reconocimiento por todo lo que has logrado y por lo que quieres seguir logrando. Pero ¿qué te parece, mientras tanto, si seguimos con más del programa y seguimos hablando sobre esto de la mínima invasión? Y ya que tocabas un tema bastante interesante, chicos, en el Vox Populi 2, le preguntábamos a la gente sobre que si consideraban que era a su alcance, si era algo que podrían pagar alguna cirugía de columna. Y el público nos decía que a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poquito del público? Claro que sí, Cristian. Si tú tuvieras que entrar en una cirugía, ¿tendrías alguna preocupación por algo de ese estilo? Sí, siempre me preocupan esos procesos. Ya he tenido algunas cirugías por fracturas y una rotura de menisco, entonces pues yo creo que va a depender mucho también de la reputación de la persona que va a realizar la cirugía y pues la complejidad del caso. Pues yo diría que sería el temor, que yo considero que ya no podrían caminar, eso sí, es una parte de esas importantes. ¿Te daría miedo no poder caminar? Exactamente.
después de la de operación. la operación, porque ¿cuántos, por ejemplo, se quedan en la silla de ruedas? Ujú. Ahí es donde abarca, Sí. o sea, la parte emocional es una parte importante. A lo mejor sí, yo siento que a lo mejor sí, como un miedo, ¿no? De qué va a pasar, si a lo mejor no, la cirugía no queda bien y Sí. quedo mal, ¿no? Ya no pueda ni caminar o así, ¿no? ¿Cree que este tipo de cirugías no son para el bolsillo de las personas? Pues yo pienso que es en general, En general, sí, sí, porque inclusive acabo de ver un menú de precios en el IMSS y las cirugías son carísimas. No se me hacen muy accesibles. No, fíjate que no. Aunque a veces hay gente muy generosa que de lo que le queda de medicamentos, a veces es aquí en el parque, hay quien te ofrece ayuda, pero también ya te da miedo recibir de sus ayudas de medicamentos o económicos. Entonces, lo único que nos queda ya es cuidarnos y estar lo más de sano que se pueda dentro de las posibilidades económicas de cada quien. Fíjense qué interesante es poder saber si a la gente le da miedo, no le da miedo, si les da algo, miedo, una, por quedar mal o por el dinero. Dos preguntas. Una, ¿ya está al alcance del público esta situación? Pues fíjate que afortunadamente estamos tratando de hacernos de la tecnología que se requiere, porque realmente lo costoso no son nuestros honorarios ni el hospital, es la tecnología que requerimos para hacer estas cirugías. Por ejemplo, para la cirugía endoscópica, pues necesitamos una torre con un videograbador, una bomba de agua, una torre de luz, una fuente de luz. Todo eso realmente es lo que encarece la cirugía. Pero cuando uno se asocia con esos proveedores que pueden traer el recurso y hacerlo más económico, es cuando nosotros podemos llegar a darles un precio muy preferencial. La verdad es que antes, ahora, ya son más al alcance de nuestros pacientes hacerse una cirugía incluso de endoscopía o de mínima invasión. Entonces ya no es tan cierto ese tabú que se decía que solo esas cirugías son de ricos o de personas influyentes o económicamente pudientes. Afortunadamente ya no. El hecho de que más mexicanos salgamos al extranjero y tengamos esta expertise permite que los proveedores puedan hacerse de sus equipos y esto nos va a bajar los costos y aumentar el número de cirugías que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Pues, ¿qué te parece si nos damos nuevamente una pausa? Recomiéndanos acudir contigo para mayor información también. Claro, con mucho gusto. Pues los queremos invitar a que nos acompañen a una valoración y como gesto en agradecimiento a Cristian León les vamos a regalar 5 consultas completamente gratuitas a aquellos pacientes que ya cuenten con el diagnóstico de hernia de disco, que acudan con todos sus estudios de imagen, llámese radiografías o resonancia magnética, y se les va a regalar esa valoración completamente gratuita, donde les vamos a hacer una revisión completa, exhaustiva, y vamos a determinar cuál es su mejor tratamiento. No todo es cirugía, no todo se opera, también hay otras formas de tratar los problemas de disco. Así es, además cuenta con una excelente ubicación, está aquí en el Hospital Victoria, 5 minutos, 10 minutos más o menos de donde estamos nosotros en Avenida Lázaro Cárdenas. ¿Estás en el consultorio? En el consultorio 806, en el piso número 8. Ahí está, para que tengan mayor información, si usted necesita, vaya de verdad. Nos damos una pausa, no le cambie, regresamos con más. Qué rápido pasa el tiempo y así de rápido también se nos pueden ir las enfermedades creciendo constantemente más. ¿Y esto qué puede pasar si no nos atendemos a tiempo?
nos puede perjudicar para un futuro o incluso para cuando ya seamos mayores de edad, cuando ya tengamos más de 40, 50, 60, 70 años y nosotros, por no atendernos en su momento, va a ser perjudicial. Y no solamente para uno, sino también para la familia. Vamos a continuar con este tema y nos habíamos quedado con una pregunta en el bloque anterior sobre a la gente a veces y a algunos que les da miedo hacerse alguna cirugía de columna. ¿Tiene ventajas y desventajas o cómo es este proceso de la cirugía para que nos quites ese nervio? Claro, Cristian, pues mira, actualmente la cirugía de columna moderna ha evolucionado bastante. Yo creo que debes de recordar una gran artista del siglo pasado, Frida Kahlo, quien sufrió múltiples cirugías vertebrales por secuelas de una fractura de un accidente que presentó en un transporte público. Nada que ver con la cirugía de ahora. Quiero hacerlo gráficamente. Las cirugías convencionales o la cirugía tradicional abierta es hacer una herida dependiendo del segmento de 5 a 7 centímetros de longitud, dependiendo los niveles. Un nivel está formado por una vértebra arriba, una vértebra abajo y un disco. Entonces, si es un nivel, aproximadamente hacemos una herida de 5 a 7 centímetros, donde vamos a despegar nosotros los músculos que están en el hueso, que se llama lámina o arco posterior, y posteriormente hacer una ventana en el hueso. La cirugía de mínima invasión y la endoscopía disminuye esa longitud de la herida a 2.5 cuando estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva o tubular, también la pueden encontrar así, a portales desde 7 a 8 milímetros en la endoscopía. Estos ya no se realizan en la línea media de las vértebras, en estos huesitos que se llaman apófisis espinosas, sino que se realizan a 2 centímetros de ellos. Es decir, ya no despegamos nosotros los músculos que están adheridos al hueso y a las vértebras, porque finalmente estos músculos ayudan al movimiento y rotación, inclinaciones del raquis. Y esto es magnífico, Cristian, porque el lesionar finalmente es una lesión controlada, una cirugía, porque hacemos una herida controlada, pero no deja de ser una lesión. Y si nosotros despegamos los músculos del tronco, va a haber una cicatriz, una fibrosis, no se vuelve a formar el músculo, es como otro tejido como el cerebro, que no se puede volver a formar, sino queda una cicatriz, y desgraciadamente esa cicatriz no funciona como el músculo. Entonces, ¿qué hace que las cirugías de mínima invasión, hablando de la cirugía biportal, generamos 2 pequeñas incisiones del lado donde está la sintomatología, como por ejemplo aquí la hernia está del lado derecho, entonces nosotros pondríamos a nuestro paciente en un bultito en el abdomen para aumentar la curva, abrir los espacios, y del lado donde está la hernia hacemos 2 agujeritos de 8 y de 7 milímetros. Con dilatadores ya no despegamos los músculos, entramos a través de ellos y hacemos un portal de trabajo. Con ello disminuimos el daño al multífido, que es el músculo que le da la rotación y el músculo más profundo de la columna vertebral. Y a través de esas 2 pequeñas incisiones metemos una camarita de un lado y del otro metemos pinzas muy largos, y ya nuestro portal de trabajo no tiene que estar aquí en el paciente porque no vamos a ver nada, porque son 2 pequeños orificios. Tenemos una pantalla de frente con visión 4K que nos permite hacer todo el trabajo como si estuviéramos haciendo una noche de Xbox o de PlayStation. Todo es a través de la visión y de las pinzas milimétricas que utilizamos. Y entonces, ¿qué logramos con ello, Cris? Pues que la recuperación sea más rápida, que los sangrados sean menores, que la anestesia no tenga que ser un tubo y un respirador artificial, sino que sea una raquia, la famosa raquia que le hacen a las personas cuando les operan la cesárea o algún problema abdominal. Y entonces un paciente, ejemplo, que se opera de una mínima invasión o una endoscopia, estamos hablando de un periodo de recuperación de 4 a 6 semanas, frente a una cirugía abierta que tarda de 8 a 12 semanas en recuperarse, con una herida mucho menor, menos sangrado, sin despegar músculos del hueso, únicamente trabajando a través de ellos,
y con ello logramos volverlos a regresar a su vida lo más normal, ¿sí? Ok. Entonces los riesgos que antes había de la cirugía tradicional abierta han disminuido bastante. Actualmente, la verdad, que un paciente salga sin caminar de un proceso de mínima invasión o endoscopía, no me ha tocado vivir. Claro, como toda cirugía, hay complicaciones, pero afortunadamente el porcentaje de complicaciones es mínimo, comparado con todo el beneficio que le podemos dar a ese paciente de recuperar su vida y su función. Pregunta, porque a lo mejor la gente que nos está viendo aquí dice, pero es que a lo mejor yo no sé, yo no creo tener algún problema en la columna o algo que me esté perjudicando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos atendernos de esta parte? Ok, hay que entender que los nervios que viajan por la parte posterior de nuestras vértebras tienen dos funciones, la de sentir, la sensitiva, y la motora, el movimiento. ¿Esto en qué se traduce? Si la raíz sensitiva es la que se está presionando, el paciente va a experimentar el famoso hormigueo o un toque eléctrico. ¿En una pierna en específico? En una de las piernas, así es. Del lado de donde esté nuestro chichón o Va a nuestro sentir, si está del lado hernia. izquierdo o del lado derecho. Así es. El paciente entonces pudiera empezar no necesariamente con dolor en la espalda baja, Cris, sino con un entumecimiento. Y un día el paciente dice, ay, qué raro, se me durmió. No me duele, pero está dormido. Tengo hormiguitas, así lo comenta. El famoso hormigueo. La otra es la ciática, la que decíamos que era el dolor que venía, que te doblaba y que nacía desde las lumbares y que seguía todo el trayecto del nervio ciático y que se iba hasta la parte posterior del pie. Entonces, principalmente, o la otra es la parálisis del nervio, Cristian. ¿Qué significa esto? Que yo doy el paso, pero en lugar de levantar la punta de mi pie, se cae. Y entonces me tropiezo, porque para hacer la marcha yo necesito lograr la dorsiflexión del tobillo, porque si no me tropiezo. Entonces, hay pacientes que pueden experimentar no dolor, no entumecimiento, sino una parálisis ya de un nervio, ya una afectación en una parte de nuestras piernas, y es así como nos damos cuenta. Uy, fíjate qué interesante, y luego mucha gente a lo mejor nada más dice, ay, se me durmió, ay, me dio hormigueo, me recargué y demás, y no podemos saber qué tanto nos puede perjudicar. En este caso, por ejemplo, ya tenemos esos síntomas, ya lo detectamos ahorita. ¿Qué nos recomiendas hacer después de que ya detectamos? Ok, es sumamente importante y qué bueno que tocas ese tema. Siempre dice un dicho, zapatero a sus zapatos. ¿Por qué digo esto? Muchas veces la práctica tradicional, la idiosincrasia de nosotros mismos nos hace minimizar un síntoma que ya nos está hablando. Yo siempre les digo a mis alumnos, la columna habla, solo hay que saberla escuchar. Si tú la escuchas, te dice dónde está el problema y qué necesita esa parte de su cuerpo para poderla atender. ¿Por qué digo zapatero a tu zapato, Cris? Porque me doy cuenta en la práctica diaria que más del 80% de los pacientes que sufren de estos síntomas o enfermedades, antes de llegar con el especialista de columna, ya llegó con la sobandera, ya llegó con el quiropráctico. Muchos de ellos incluso ya vienen tocados, secuelados, porque desgraciadamente, y yo no tengo problema con la medicina tradicional ni alternativa, nos ayuda mucho, pero bien fundamentada, bien valorada. Yo no puedo llegar a un paciente a manipularlo si no tengo una radiografía de por medio, aunque sea una luxación, porque eso a mí me dice para dónde está, a dónde lo tengo que acomodar, qué se zafó. Lo mismo pasa en nuestra columna. Antes de llevar una terapia de rehabilitación, de fisioterapia, de quiropraxia o de sobandería, como también lo conocemos, es primordial descartar que nosotros tengamos un problema discal o de las vértebras, porque si no esta lesión se puede agravar y entonces la secuela ya no es por la cirugía, sino por un tratamiento que no se dio adecuadamente. La literatura nos marca que tenemos 6 semanas para ese paciente, ya una vez que fue a una valoración con el especialista de cirugía de columna, 6 semanas de rehabilitación, 6 semanas de analgesia, 6 semanas de termoterapia. Termoterapia es aplicar el calor local, 6 semanas de reposo y 6 semanas de higiene
de columna, que son los cuidados, las adecuadas posturas y cómo dormir. Si después de 6 semanas de haber hecho un tratamiento escalonado vemos un fracaso o aumento de la sintomatología o una parálisis de una parte de nuestro cuerpo, entonces esa es la indicación para nosotros valorar entre una cirugía abierta, cirugía de mínima invasión o una cirugía endoscópica. Qué interesante y sorprendido estoy quedando con el tema del día de hoy, pero nos tenemos que ir a una pausa. Antes, pásanos tus formas de contacto para mayor información y dónde te encontramos. Claro, pues estamos en las redes sociales, en el Instagram como doctor-ángeles-columna. Asimismo me pueden encontrar en el Facebook, tengo mi página de internet y mi contacto es el 55 52 17 95 90. Todo lo que se hace y todos los avances tecnológicos y estas nuevas cirugías se encuentran publicadas en esas historias de Instagram para que el público pueda darse una idea de cómo es que se realizan. Así es, ahí lo está apareciendo en pantalla. Anote, tómele foto en estos momentos al número de contacto para mayor información. Recuerde, es mejor pedir informes hoy y que después mañana no vaya a ser demasiado tarde. Nos vamos a ir a una pausa, no le cambie. Regresamos con el último bloque de Cita Médica con un tema bastante interesante. Regresamos con más. Qué bueno que continúa con nosotros, nos estamos quedando ya en este último bloque y vamos a hablar sobre esto que es turismo médico, ¿sí? Claro, pues bueno, hay algo que está en boga últimamente. México, Colombia, Brasil son a nivel mundial países que están dedicados ya actualmente a tener algo que se le conoce como turismo médico. ¿Qué es el turismo médico, Cristian? Tú debes de saber que aproximadamente en el 2023 había más o menos un consenso de 4.6 paisanos michoacanos viviendo en el estado de California y de Texas, los cuales generan una remuneración importante, las famosas remesas. Estos amigos paisanos, pues como todos, nos enfermamos, se nos cae un diente, se nos pica una muela, nos desgastamos el cartílago de la rodilla, nos herniamos. Y afortunadamente estos países que acabo de mencionar y afortunadamente el de nosotros, pues tenemos la tecnología y tenemos lo necesario para atender a nuestros paisanos que vienen en fin de año a atenderse cualquier problema. Actualmente hemos generado un clúster médico que es una serie de empresas dedicados a un mismo objetivo. El objetivo es el turismo médico. ¿Qué significa? Que el amigo paisano que viene de Estados Unidos llega al aeropuerto, nosotros nos encargamos que una empresa lo recoja del aeropuerto, lo lleve al hotel, se registre, pase al hospital, en el hospital se haga la valoración inicial, previamente se hace una valoración por videollamada, ya estando en el hospital se vuelve a hacer otra valoración física, donde vemos todos los estudios, se le toman laboratorios prequirúrgicos, si es candidato a cirugía, se programa al día siguiente, él pasa su estancia un día o dos en el hospital, después regresa a recuperarse en el hotel y como parte de ese clúster médico le damos un recorrido por la ciudad o por algún pueblo mágico, si es claro que su condición lo permite. Te voy a poner un ejemplo. El señor Steven, de Costa Rica, un profesor jubilado de 80 años, él es de ascendencia estadounidense, pero actualmente vive y radica en Costa Rica, tenía una lesión en su manguito rotador, se rompió, tuvo una caída y al caerse se desgarró ese manguito rotador. Vía internet él me consulta, hacemos una videollamada, lo valoro, me envía todos sus estudios, afortunadamente ahorita todo se puede hacer a través de un celular, una tableta, lo valoro, le hago la valoración previa, le digo, ¿sabe qué? Pues es candidato a manejo quirúrgico, él dijo, yo quiero operarme con el mejor traumatólogo de Michoacán, y yo así lo googleé, así me apareció usted, y por eso quiero venir. Le dije, Steven, yo quiero que usted sea el paciente embajador del turismo médico que le quiero ofrecer. Se le explicó todo el proceso del turismo médico y aceptó. Entonces este paciente llegó al aeropuerto,
Se le recogió, se le llevó al hotel, se registró, pasó con nosotros a la primera valoración en el hospital, se le hicieron los exámenes necesarios, por su edad necesitaba una valoración preoperatoria, se le hizo también sin ningún problema, se programó por la tarde, se quedó una noche y al día siguiente lo pudimos dar de alta. Pasó una noche extra en su hotel recuperándose y el día siguiente lo llevamos de tour por la ciudad. Quedó maravillado. Él no se tuvo que preocupar por nada, ni cómo pagar, ni cómo ir a algún lado. Tuvo una atención personalizada que a pesar de que él no domina nuestro idioma, pudimos asistirle porque afortunadamente con la empresa que trabajamos en turismo son bilingües. Entonces en ese caso el paciente no se preocupa absolutamente de nada, todo se lo resolvemos. Y quiero comentarles que no solo son padecimientos de ortopedia o de columna, sino también tenemos especialistas en medicina estética, tenemos odontólogos, tenemos bariatras, tenemos una gran serie de equipo que cada uno se encarga de una parte importante. Te voy a poner un ejemplo. Un día la familia que vive en Estados Unidos quiere venir a tratarse por un problema odontológico. Se le hace la valoración videollamada, nos manda sus estudios, viene, se le hace su paquete de turismo médico, les digo yo, all inclusive, todo incluido. Sí. Ellos no se preocupan por buscar el hotel, no se preocupan por el transporte hacia al aeropuerto, de regreso al aeropuerto al hotel. Y luego a muchos les preocupa eso. Ese es el problema, porque vienen con los dineros contados. Entonces nosotros cuidamos su economía facilitando todo por un solo precio, donde ya le incluimos transporte del aeropuerto al hospital, la valoración inicial, los laboratorios prequirúrgicos, el hotel, incluso el tour, el guía turista, básicamente todo. Y ya el paciente pues se va contento porque no conocía la ciudad, conoció la ciudad, pero además se la pasó muy bien y le resolvimos su problema de salud, que es lo mejor de todo. Eso es lo más interesante de todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Compártenos tus formas de contacto para aquellas personas que están viéndonos en otras ciudades o en otros países. Aprovechen y de una vez, ya lo escucho, todo incluido. Claro que sí. Mi contacto es el 55 52 17 95 90. Mis redes sociales, el Instagram es doctor, abreviado DR, Gabriel, columna, perdón, Ángeles, perdón. Es doctor, Ángeles, columna. Okay. Y estamos ubicados en el Hospital Victoria, en el piso 8, en el consultorio 806. La dirección es Avenida Acueducto, número 2800, Colonia Lomas de Hidalgo, en el piso 8, consultorio 806. Ahí está. En Instagram como dr-ángeles-columna, en Facebook dr.ángeles.columna, ahí está en pantalla para que lo anote y comuníquese con ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian Qué León. tema tan interesante, de verdad. Nos vamos, yo soy Cristian León, aproveche esta promoción que nos comparte y más que nada, cuide su salud. Esto fue Cita Médica.